bala de cal, ninguna buena. 300 mal, pero de pronto hay alguna que vale la pena. Y che, qué pena, nena, no llores más en esta noche. Puedo acompañarte a pata. Futuro del trabajo no solamente estamos hablando de la incorporación de tecnología, sino de un trabajo más humano que tenga que ver justamente con la vida en comunidad, con una vida que de alguna manera ponga el trabajo y no al dinero en la centralidad del mundo, ¿no? De ese verdadero desarrollo que no es el crecimiento Lo siento. asimétrico de las sociedades, ¿no? Y fundamentalmente con la participación popular. Esos poetas sociales, como ha dicho en alguna medida el Papa Francisco, que crean su trabajo, lo defienden y tratan de articular el elemento esencial para la dignidad de los hombres y mujeres, ¿no? Eso de alguna manera, cómo definamos esta cuestión va a tener que ver muchas veces con la sustentabilidad del mundo que viene y la democracia, que es social o no es. Estamos viendo este fenómeno en muchos países del mundo y de Latinoamérica, pero fundamentalmente Argentina, que siempre tuvo una vanguardia organizativa y una memoria colectiva, es uno de los temas que ha ocupado ya desde hace largo tiempo el debate, inclusive de las organizaciones sindicales. En primer lugar voy a presentar, y agradezco que esté aquí, ya dijimos que están en el medio de una lucha, está atravesando 72 horas de huelga de hambre, una de las referentes de la Junta Nacional Promotora de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Marina Hosky. Marina es el dirigente del Movimiento Popular La Dignidad y, entre otras cuestiones, de la corriente villera independiente. Creo que también es coordinadora del Instituto de Feminismo Popular de la UTEP. Y bueno, queríamos invitarte, Marina, agradecerte por haber aceptado esta invitación para que nos cuentes acerca del trabajo que vienen realizando, acerca del horizonte, acerca de la lucha que la UTEP, en este caso, en uno de los espacios que es el de vendedores ambulantes, ¿no? Creo que en el espacio público se va a definir en gran medida la socialización del espacio público, una sociedad que va a ser, perdoname la tautología, civilizatoria o no, y bueno, dadas las circunstancias por las que estás pasando, quisiera que nos cuentes un poco y que nos hagas las reflexiones organizativas y de lucha que consideres pertinente. Te dejamos en el uso de la palabra. Bueno, agradecidísima por la invitación, un privilegio participar en estos encuentros. También es un privilegio que mi compañero, el gringo Castro, haya encontrado en mí una palabra desde el feminismo popular, desde la economía popular. Me anticipo a decirles que, bueno, estoy en buenas condiciones, pero bueno, estamos pasando por un proceso de lucha muy, muy duro. Es inédito esto que estamos viviendo los trabajadores y las trabajadoras de vía pública. En la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta nos tiene realmente acostumbrados, entre comillas, y acostumbradas, entre comillas, al maltrato, al destrato, a altos niveles de violencia, a altos niveles de persecución política y física,
para con los trabajadores de la vía pública, que son trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que han parido desde la imaginación, desde la inventiva popular, sus propios empleos y han pensado que es en el espacio público uno de los lugares desde donde producir riqueza, riqueza para todos y todas, cuando se está organizados y organizadas. Digo que va a ser difícil porque obviamente estoy un poquito paqueteada, nos han reprimido en 2 oportunidades, durante 3 días nos vienen reprimiendo en 2 oportunidades, con golpes de machete, con robos a nuestros objetos personales, y nos han dejado literalmente en la vereda y sin siquiera la posibilidad de tener sillas. O sea que estamos durmiendo en el piso, a la intemperie, atravesando la lluvia de ayer, atravesando el gran frío de ayer, sin posibilidad de montar incluso una carpa, ¿no? Así que bueno, hecha esta salvedad, agradezco nuevamente y empiezo a contarles un poquito, no solo sobre la lucha que llevamos adelante, sino sobre nuestro análisis, sobre el devenir de cómo se fue construyendo este nuevo sector de la economía, que para nosotros es un sector de la economía, es un sector de los trabajadores y las trabajadoras, y no necesariamente un grupo de trabajadores y trabajadoras marginales ni informales, sino que somos un sector económico que produce positivamente riqueza y que acomodaticiamente al sistema se nos invisibiliza para negarnos derechos, ¿sí? En principio creo que la pandemia, en función de lo que decía Juan Manuel, la pandemia ha puesto de relevancia que el mundo se para si los trabajadores y las trabajadoras no pueden producir, ¿sí? A diferencia de lo que el neoliberalismo venía diciendo desde antes de la década del 90, desde la década del 70, diciéndonos que acá el problema es el flujo de capital, acá el problema es la acumulación, acá el problema es lo financiero, la comunicación. La pandemia nos puso por delante y en la cara una razón histórica, que es que el trabajo mueve al mundo. ¿Sí? Y que es el trabajo y el trabajador y la trabajadora los que generan riqueza. Y que siempre, históricamente, se han desoído las necesidades de los trabajadores y trabajadoras en función del desarrollo desigual de las fuerzas productivas, por supuesto, y sobre todo pensando en Latinoamérica como destinataria de todas las políticas del imperialismo en relación al trabajo. Bueno, justamente por eso la negación de un sector de la economía nacional, de la economía regional, se acomoda en virtud de ir bajando la cantidad de derechos de todos los trabajadores y trabajadoras, ¿sí? La forma en que aportamos al Producto Bruto Interno de un país también refiere la forma en que se distribuye ese Producto Bruto. Nosotros y nosotras, los trabajadores de la economía popular, durante los 90 nos llamaban desocupados y desocupadas, y nosotros insistentemente, desde la ruta, que es desde donde comenzamos a organizarnos, decíamos que éramos trabajadores y trabajadoras desocupadas y desocupados. Y exigíamos en realidad el reconocimiento por parte de los sindicatos, de las herramientas sindicales, de nuestro trabajo, el trabajo que habíamos perdido producto de las privatizaciones, de producto de la flexibilización laboral que se llevó adelante durante esa época. Una vez que habíamos conquistado una porción de aquello que nos había sido robado, que fue una porción muy pequeña. Yo recuerdo, no sé, los 80 y los 150 pesos de los planes sociales iniciales que empezábamos a cobrar. Volvimos a nuestros territorios. Y volver a nuestros territorios, volver a nuestros barrios, nos puso
por frente todo lo que faltaba en nuestros barrios y todo lo que hacía falta en relación a las ausencias sistemáticas del Estado. Y nos pusimos a parir, y hablo parir porque realmente parimos con nuestras propias manos, no solamente un diagnóstico pormenorizado de todo lo que nos faltaba, sino que las políticas públicas, no estatales, pero políticas públicas al fin, que eran necesarias. Y así construimos respuestas educativas, construimos respuestas de comercialización, construimos respuestas cooperativas, construimos respuestas de urbanización o reurbanización de nuestros barrios, construimos respuestas sanitarias, sociosanitarias, promotores de salud, promotoras de salud, centros de salud específicos. Construimos respuestas en relación al cuidado de nuestro medio ambiente, no solamente en el impulso de la agroecología y al cuidado de nuestros bienes comunes, sino en relación a los recicladores urbanos y no urbanos también, tomando en nuestras manos la basura, separando en origen y construyendo riqueza allí donde otros ven despojo, donde otros ven basura, nosotros vemos riqueza. Entonces, la respuesta como trabajadores y trabajadoras ha sido inventarnos. Y durante todo este tiempo que nos llamaban, logramos que todo el mundo nos llamara trabajadores y trabajadoras desocupadas, construimos también esta herramienta que es la economía popular. Nos fuimos convirtiendo en un sector, nos fuimos convirtiendo en un sector de la economía, produciendo riqueza específicamente, a la vez que dando respuesta. ¿Se me escucha? Perfecto, está saliendo, Marina. Ah, está bien, porque recién me llamaron y yo corté. Perfecto. Construyendo respuestas específicas, empezamos a construir riquezas específicas. Y nos dimos un proceso organizativo, un primer proceso organizativo, también muy parecido a lo que fue principios del siglo pasado, ¿no? Sobre la sociedad de resistencia, la sociedad de oficios varios, los principios del sindicalismo, en relación a la construcción de ramas de la economía popular, la asociatividad, la profundización en herramientas cooperativas, en la autogestión de esas herramientas cooperativas. Nos fuimos avanzando en esto y construimos junto a un montón de organizaciones la CETEP, y que hoy, luego de la ley de emergencia social, producto de la unidad de los movimientos populares, aquellos movimientos que fueron los que acompañaron el desarrollo de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, hoy se llama la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Nos parece sumamente importante que cuando se discute sindicalismo se nos puede incluir dentro de esa sindicalización, y que no seamos simplemente organizaciones populares o receptores y destinatarios de políticas sociales, sino que tenemos que ser destinatarios y constructores de nuestros propios derechos. Y aquí estamos hoy en San Cayetano, luego de 2 represiones el día de ayer, organizándonos cooperativamente, autogestivamente, en unidad, golpeando con un solo puño, con más de 750 trabajadores de la vía pública de Liniers, simplemente de Liniers, que no han podido durante la pandemia, pero desde antes también, desde hace más de 1 año y medio, dar respuesta a sus propias familias, producto de justamente la invisibilización del sector y de que no hemos podido ganar la discusión sobre el espacio público, que también es un objeto, como decía Juan Manuel, es un objeto de debate, de quién es el espacio público. Acá la reta nos tiene acostumbrados y acostumbradas a que el espacio público lo utilice el núcleo rojo de la economía, lo utilicen los que más tienen, tengan más acceso a esto, al negocio inmobiliario. El espacio público es negocio inmobiliario para Horacio Rodríguez Larreta, y nosotros, y para nosotros y nosotras, el espacio público es un lugar de encuentro, de lucha,
pero también de producción de riqueza, cuando la riqueza, mucho más cuando esa riqueza se cooperativiza, se puede pensar entre muchos y muchas. Nos pasa lo mismo en los barrios populares. Los barrios populares han sido construidos a partir de la solidaridad y una mística y una voluntad muy grande de construir entre vecinos y vecinas comunitariamente. No solo construimos nuestros barrios, sino que acompañamos al vecino y a la vecina en la construcción de su propia vivienda. Acompañamos y nos acompañamos entre todos y entre todas a la reparación y a la creación de las redes eléctricas, de las redes de agua, de las redes cloacales. La verdad que nuestra experiencia tiene que ver con la apropiación de la riqueza por parte de la comunidad. Y creo que, y también de las herramientas que utilizamos por parte de la comunidad. Nosotros creo que esa es la gran diferencia entre lo que llaman economía formalizada sí, la economía formal y la economía popular. Nosotros, nuestras herramientas de trabajo y nuestro fin social es la comunidad en sí misma, es la apropiación del excedente del trabajo para la comunidad, para la cooperativa, para la unidad productiva y no para agrandar las arcas de una sola persona. Creo que más allá de eso, bueno, digo, vuelvo a la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la vía pública, poner en debate el espacio público, poner en debate nuestros bienes comunes, los recursos naturales, los recursos que no son nuestros, y exigir derechos. No somos trabajadores y trabajadoras informales, no necesitamos políticas sociales, necesitamos políticas económicas, regulación laboral, requerimos derechos, aguinaldo, requerimos una organización que pueda representar los intereses y defienda los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, que sean reconocidos como tales y no simplemente como una herramienta de coordinación de movimientos populares. Estoy un poquito cansada, no sé si he podido ser clara, pero bueno, yo quisiera contarles también, aparte de esta huelga de hambre que estamos llevando adelante por tiempo indeterminado, por lo menos 2 experiencias. Una que tiene que ver con la producción de riqueza y el feminismo popular, y otra que tiene que ver con la producción de riqueza y la política sanitaria, ¿no? Que es algo, y empiezo por la de la política sanitaria porque es algo que siempre nos es negado. Cuando se habla de salud, se habla de un profesional, una profesional que se apropia de un conocimiento y que puede brindar un diagnóstico. Nosotros tenemos una experiencia muy hermosa. Yo soy coordinadora y parte fundadora de la Central de Emergencias Villeras, que es una herramienta cooperativa que hemos parido desde la lucha misma, hemos construido desde la lucha misma, desde 54 días de huelga de hambre en el Obelisco, en la Carpa Villera, dando respuesta a algo que no tenía respuesta, que era que en las villas de la ciudad de Buenos Aires las ambulancias, y esto no solo sucede en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero las ambulancias no ingresaban a los barrios sin la compañía de la policía, criminalizando nuestra salud. Y obviamente parte de esta lucha nos dio como fruto que el gobierno de la ciudad, mediante una negociación, nos entregara una ambulancia. Nosotros de esa ambulancia, que seguramente ellos pensaban que nosotros íbamos a trasladar mercadería, como si la única cosa que un trabajador de la economía popular hiciera fuera revolver una olla y repartir política social, nosotros pudimos multiplicar esa experiencia, formarnos como trabajadores y trabajadoras de la salud, recuperar los saberes, los conocimientos, los títulos de nuestros compañeros villeros y villeras, y crear una central de emergencias que trasciende y que realmente supera como estrategia comunitaria la simple respuesta a la emergencia. Porque al ser comunidad, al no estar parido simplemente desde el Estado, sino que ser
parte del riñón mismo, la médula misma de la comunidad, hemos podido dar respuesta a aquellas problemáticas que seguramente el SAME no puede dar, que tiene que ver, por ejemplo, con los traslados programados, con la forma de acceder a una ambulancia, con la atención primaria de la salud, con la coordinación con espacios comunitarios y referentes sociales, la articulación con las instituciones, la articulación con las comunidades religiosas de los barrios. Todo esto, que para nosotros es construcción también de poder popular, de asir con nuestras propias manos la política pública, pero política pública no estatal comunitaria, es economía popular. Y esa economía popular no es reconocida ni por el sistema sanitario, más allá de que es utilizada por el sistema sanitario, y no es reconocida incluso como valor de riqueza al momento de calcular el Producto Bruto de nuestro país. Pero, por ejemplo, la central de emergencias realiza más de 1000 traslados y de asistencias mensuales, ¿sí? Que de otra manera tendrían que haber sido asistidas por privados, por obras sociales, sindicales o por el Estado. 1000 traslados mensuales, dando respuesta a los vecinos y vecinas de los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Ahí hay riqueza, ahí hay valor, ahí hay trabajo, pero ahí hay cooperativa y no hay reconocimiento de hecho de ese trabajo. Otra respuesta, para pasar a lo del feminismo popular, como respuesta también organizativa, y como respuesta gremializada de esto, hemos creado ante la violencia patriarcal, ante la violencia machista, una red enorme entre todas las organizaciones, con una formación muy puntual, muy específica, con mucha dinámica, con mucha práctica, con mucho compromiso, de promotoras comunitarias de género y promotoras comunitarias de salud, que abordan día a día, cuerpo a cuerpo, las infinidades de problemáticas de las mujeres en los barrios populares y fuera de los barrios populares, a nivel sanitario, a nivel violencia, y que tampoco son reconocidas como una economía del cuidado, como parte de la economía del cuidado. No son reconocidas como riqueza. Y para nosotros el feminismo popular es el feminismo de la acción, es el feminismo de la tierra, el que tiene un anclaje en la acción concreta, en la práctica concreta de la relación, y no es solamente declamativo. El feminismo popular ancla sus pies en la tierra y a partir de ahí impulsa herramientas que conquisten derechos, pero que a la vez acompañen las realidades más urgentes de nuestras compañeras. Damos respuestas directas. Y ahí generamos política pública. Y hoy nos encontramos con un Ministerio de las Mujeres, que también tiene que ver con nuestra autoría, tiene que ver con nuestra acción cotidiana y el reconocimiento de esas trabajadoras de la economía popular, de la economía del cuidado, es sumamente importante y se está dando de hecho, con o sin presupuesto, pero se está dando de hecho. Para nosotros también el reconocimiento por parte de la estructura del gobierno actual, del reconocimiento de la economía popular y del reconocimiento de la trayectoria de los movimientos populares, dinamizando la organización de la economía popular, es una gran conquista, es una batalla ganada. Nos parece que queda muchísimo más por habitar y creemos que tenemos que generar un plan de favorecimiento, o sea, que generar un fortalecimiento de la industrialización y del fortalecimiento de nuestra soberanía, de nuestra soberanía también tiene que ver con generar derechos y dar impulso a todas las enormes herramientas que hemos construido desde hace más de casi 30 años los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular. Con tierra, techo y trabajo. Creo que por ahí vamos. Después quedo a disposición para las preguntas.
Muchas gracias, Mariana. La verdad que valoramos tu esfuerzo. No hablaste media hora, pero 25 minutos, así que eso habla de tu tesón, de tu fuerza y bueno, y que estés dando testimonio en este momento, en ese lugar y que puedas aceptarte también acá. Quería también contarle a los compañeros que Esteban Grigo Castro no va a poder estar, pero bueno, estaba muy bien representado por algunos inconvenientes, pero quisiera repasar algo de lo que dijo Marina, ¿no? En el sentido de la noción de lo público, ¿no? Sobre todo que uno se lo pregunta como abogado. Estuvimos charlando a veces remontarse al pasado, ¿no? Tanto del movimiento sindical como de las cuestiones, nos da respuesta a un montón de cosas. Revisando con Álvaro Orsatti, que vuelvo a nombrarlo, un artículo de un brillante jurista argentino que fue Héctor Masnata, que fue, por ejemplo, integrante de la Corte Suprema de Justicia en el año 73, él nos recuerda algunas cuestiones que tienen que ver con esta figura del ser nacional y de lo público, ¿no? Y estas cuestiones que están fuera del comercio en general. Y nos lleva al derecho romano, ¿no? Que parece que fuera una entelequia, pero es de alguna manera las fuentes de que nutrimos nuestra legislación más importante a principios como nación. Y nos contaba que en Roma, entre las cosas que estaban fuera del comercio, eran fruto de la comunidad, estaba lo que se denominaba res públicas, o sea, las cosas que estaban afectadas al servicio de todos los ciudadanos, como las calles y las plazas. En esos lugares regía otro código, otra impronta que tenía que ver con el servicio a la comunidad, con la producción de riqueza, con la estabilidad del imperio en ese momento, pero hoy podíamos tomarlos de esa manera. Por eso yo planteaba la discusión de lo público en un sentido colectivo, ¿no? En un sentido no, amplio y no mercantilista, como se viene planteando en la actualidad. Gracias, Marina. Seguramente vamos a hacer más reflexiones sobre tu intervención. Ahora le voy a dar la palabra a Ana Lemos, secretaria del Interior de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, integrante del colectivo Mujeres Sindicalistas y de la Red de Mujeres Ladrilleras de la República Argentina, presidente del Centro de Estudios Laborales y muchas cosas más, pero además es mi amiga y bueno, se está riendo porque bueno, seguramente después vamos, como esto está grabado, bueno, hoy va a demostrar por qué es una dirigente de excelencia que acompaña a Luis Cáceres en esta patriada que es la Wolra, ¿no? Anita, estás en uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Me río porque las presentaciones son como súper... y yo soy compañera también de las y los que estamos acá, porque también soy alumna, soy estudianta de esta diplomatura, así que es raro. Y bueno, pero gracias por dejarnos participar también y contar la experiencia que venimos haciendo desde el Sindicato de Ladrilleros y de Ladrilleras. Y aprovecho para saludar a mis compañeras y a mis compañeros que están acá y los que están siguiendo por YouTube. Y también lo veo Pablo, y vos nombraste el Centro de Estudios Laborales, y la verdad que me pone muy contenta que estemos el compañero, porque cuando yo empecé a militar en el Centro de Estudios Laborales, que ahora con lo de Néstor y los 10 años de Néstor,
uno viene como pensando, y más o menos como en esa época me sumé al Centro de Estudios Laborales, y de los primeros compañeros dirigentes que escuché fue a Pablo. Compartíamos encuentros de onda retiro en la isla del Tigre, y la verdad que siempre aprendí mucho, y escucharlo al compañero es hermoso, y compartir ahora con él también, así que me pone muy, muy contenta que esté también el compañero Pablo. Y además de quien hemos aprendido mucho, de quien y seguimos aprendiendo. Y estaba escuchando a la compañera Marina, perdón, y me acordaba de cuando llegamos a Ladrilleros. Bueno, tengo la suerte de que en la última clase habló mi secretario general, entonces ya más o menos contó un poco de qué se trata todo este mundo de la actividad ladrillera, y eso me juega a favor. Pero cuando nosotros llegamos al sindicato, al principio recorríamos muchos de los hornos, de los lugares de trabajo, con el gringo Castro. O sea que tampoco es casual que estemos hoy compartiendo con las compañeras de la UTEP y con los compañeros de la UTEP esta diplomatura y este camino que venimos recorriendo hace muchos años, porque el gringo también es parte del Centro de Estudios Laborales, así que ahí convivimos todos, todas. Y bueno, y ahora hablar de la sindicalización, digamos, del camino de sindicalización de la economía popular. Nosotros tenemos una experiencia que empezó en el año 2013, cuando a Luis Cáceres lo designan como normalizador del sindicato, pero en el 2015 normalizamos el sindicato, y ahí fue la primera comisión directiva, después de estar muchos años intervenido, y digamos, el sindicato tiene 70 años. Este año cumplimos los 70 años de personería gremial, y zona de actuación nacional, tenemos obra social, lo que tienen los sindicatos tradicionales de la Argentina, pero también, digamos, nuestra realidad se compone de 3 sectores, digamos, nosotros los caracterizamos así a manera explicativa, que son las fábricas ladrilleras, trabajadores con patrón, con derechos, convenio colectivo, paritarias. Ahora cerramos unas muy buenas paritarias, a pesar de todo lo que está pasando, y que, digamos, la pandemia y la actividad y la construcción, que venimos de 4 años difíciles. Bueno, hemos cerrado paritarias ahora, así que ahí con la ayuda también del compañero Juan Manuel. Y tenemos otro sector de trabajadores que tienen patrón y no tienen derechos. Ahí, digamos, la política del sindicato es distinta, no es la misma que la de trabajadores bajo relación de dependencia con derechos. Digamos, ahí en algún momento, cuando se podía laburar con el Ministerio de Trabajo, cuando estaba tomada y todo, hacíamos mucha fiscalización, digamos, muchas campañas de registración. Después, 4 años de Cambiemos, no tuvimos la misma política, no pudimos sostener esa política de articulación con el Ministerio de Trabajo, porque básicamente desapareció el ministerio, literalmente. Y el tercer sector, que son los emprendimientos familiares, que es la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores, la mayoría de las trabajadoras y trabajadores de la actividad ladrillera son emprendimientos familiares. Y nosotros y nosotras decidimos representar sindicalmente a todas las trabajadoras y trabajadores, sin preguntar qué tipo de relación laboral tienen, con políticas distintas, por supuesto, como contaba. O sea, los que están en fábricas tenemos convenio colectivo, tienen derechos, vacaciones, aguinaldo, lo que tiene cualquier trabajadora y trabajador en nuestro país. Y para las compañeras y los compañeros de la economía popular, la política es distinta. Digamos, ahí nosotros promovemos la organización a través de cooperativas de trabajo. Ahora, digamos, como la política más importante que tenemos en cuanto a la actividad
es la organización, la creación de parques ladrilleros, que son como los parques industriales, digamos, más o menos, para que tengan una idea, es como los parques industriales donde están las fábricas. Bueno, hacer así con los parques ladrilleros. Tenemos algunas experiencias en San Juan, que acá hay compañeras y compañeros de San Juan, donde se firmó, ahí se hizo el primer parque ladrillero, se firmó el primer proyecto de parques ladrilleros, que lo hicimos en la CGT, con el triunvirato, cuando estaba también el compañero Smil, Juan Carlos, y vino el gobernador de San Juan, Uñac, a firmar el convenio para la creación del parque ladrillero en la CGT, así que eso para nosotros fue un hecho muy importante, porque, digamos, los parques ladrilleros resuelven muchos de los problemas que tenemos en la actividad, que uno, digamos, nosotros, bueno, por ahí me adelanté un poco, pero nosotros tenemos varios inconvenientes, digamos, o problemas. Antes de hablar de derechos laborales, tenemos muchos derechos que no están garantizados. Ahora, digamos, en épocas de pandemia, se ha profundizado eso en muchos lugares. Las delegaciones del sindicato se han transformado en lugares de acopio de comida para poder repartir a nuestras compañeras y a nuestros compañeros. Hemos creado muchos comedores, merenderos en las zonas de los hornos, porque son zonas alejadas, y como no se podían, los compañeros y las compañeras no se podían mover, el ladrillo no podía salir, muchas veces no podemos conseguir los insumos para producir, entonces más, digamos, todas las cuestiones económicas, se complicó en estos meses poder trabajar, poder vender, ¿verdad? Así que, digamos, también nuestras delegaciones se han transformado en muchas en proveedurías de alimentos que gestionamos con los gobiernos provinciales, municipales, con el gobierno nacional, que son para las familias ladrilleras. Por lo general no son, digamos, en algunas fábricas también hemos tenido que tener esta política, pero en la mayoría es para las trabajadoras y trabajadores de la economía popular, de los emprendimientos familiares. Y, digamos, y en este fenómeno de sindicalización de los emprendimientos familiares, también se da otro fenómeno, todo es entre comillas, que es la incorporación de las mujeres ladrilleras, porque nosotras, digamos, por convenio, en el convenio colectivo tenemos prohibida la actividad en las fábricas, el trabajo en las fábricas, porque es demasiado pesado y demasiado duro. O sea, solamente podemos trabajar como administrativas en una fábrica, pero en los emprendimientos familiares, en muchos, bueno, yo soy la secretaria del Interior, he recorrido el país con Luis y con los delegados provinciales armando las delegaciones, porque nosotros empezamos de cero, si bien el sindicato tiene 70 años de personería, no existía en la mayoría de las provincias, solamente había donde hay fábricas ladrilleras, que esto es en la provincia de Buenos Aires, Córdoba y en Santa Fe, y alguna cuestión había tenido algo en Tucumán, algo en Mendoza, pero no habían tenido unas seccionales, sino que era donde había fábricas. En el resto de las provincias nunca existió el sindicato. Nosotros por primera vez creamos delegaciones en Santa Fe, en Entre Ríos, en Misiones, en el Chaco, en Formosa, en Santiago del Estero, en San Luis, en San Juan, en Río Negro, en Chubut, y ojalá que en Jujuy, y La Rioja, ahí va. Como una prueba, estoy haciendo como una prueba, porque es mi secretaría, no me puedo olvidar de nadie. Y la provincia de Buenos Aires, que tiene varias delegaciones, pero bueno, empezamos de cero. Íbamos por primera vez desde Buenos Aires, algunos pocos, Luis, Cáceres, yo, los delegados y algunos más, a decir hola,
tenés un sindicato que viene a representarte, viene a buscarte a tu lugar de trabajo, que es tu casa. O sea, que tenemos esa particularidad, que nosotros reconstruimos una organización casa por casa, horno por horno, familia por familia, y con eso, bueno, y esta forma de construcción también hizo que se incorporaran las compañeras, las mujeres ladrilleras que históricamente habíamos sido invisibilizadas. Si bien, digamos, la actividad ladrillera dentro de la construcción, digamos, como actividad, nunca tuvo el peso que, digamos, la cadena de oro, siempre estuvo invisibilizado también. De eso, las mujeres estaban mucho peor, ni siquiera nos reconocíamos como trabajadoras. Y acá hoy hay compañeras, yo estoy viendo a Carmen, a Norma, no sé, muchas, no las quiero nombrar a todas, pero las vi acá, Alejandra, Juli, bueno, que venimos haciendo un laburo también para reconocernos como trabajadoras, porque era como la eterna discusión que es, yo ayudo, o sea, yo no trabajo, ayudo a mi marido, a mi compañero, a mi papá, a mi hermano, a mi primo, a mi vecino, pero ayudo. Y eso está, por primera vez tenemos una secretaria de género, que es la Sole, que no sé si hoy está o no, pero por primera vez en la historia del sindicato tenemos secretaría de género y somos 4 mujeres dentro de la comisión directiva. Y, digamos, y eso fue por una decisión política de la conducción, de Luis y de los compañeros que estaban en ese momento. Ahí Juan Manuel también, con Juan Manuel laburamos mucho para modificar el estatuto, porque cuando normalizamos el sindicato teníamos un estatuto que no se adecuaba a la realidad de la actividad. Entonces, en la primera asamblea, convocamos una asamblea extraordinaria y modificamos el estatuto, y ahí creamos nuevas secretarías, como la del Interior, que es la que ocupo yo, que no existía, la de Economía Popular, que está el compañero Federico Felte, que está también acá presente, que es el primer secretario de Economía Popular de un sindicato de la CGT, con este nombre, no sé si con estas facultades, pero con este nombre. La Secretaría de Género, creamos varias secretarías, porque adaptamos el sindicato a la realidad de la actividad, digamos. No tuvimos que forzar para realidad para cumplir con un estatuto, sino que lo adaptamos, y el año pasado tuvimos las primeras elecciones con el nuevo estatuto, y ahí nos incorporamos también las mujeres a la conducción nacional del sindicato. Pero bueno, también tiene que ver, digamos, con un momento histórico en el que nosotros estamos viviendo, que, digamos, muchas veces nosotros hemos compartido muchas actividades y reuniones y todo con Juan Carlos Smith, con el Gringo, con, bueno, Luis, que la idea, digamos, la propuesta, esto que contaba la compañera recién cuando hablaba de la compañera de la UTEP, que hablaba del salario social complementario, fue, digamos, hubo una partecita que no contó, que por primera vez la CGT también marchó para conseguir esa ley de emergencia para los movimientos, para que eso implicaba un salario social complementario para las organizaciones populares, para los movimientos populares, para las trabajadoras y trabajadores de la economía popular. Nosotros, como sindicatos de la CGT, también acompañamos esa reivindicación, y yo nunca me voy a olvidar de esa marcha, porque dicen, acá hay compañeros que tienen más experiencia que yo, y no quiero ser atrevida, pero que no hubo muchos momentos de la historia de la CGT que movilizara por una reivindicación que no era estrictamente sectorial, digamos.
que era del conjunto de la clase trabajadora, de todas las trabajadoras y los trabajadores, no solamente los que estaban dentro de la CGT. Y eso para mí fue un momento histórico porque tiene que ver con esto que se viene planteando, que lo viene planteando y que nosotros también vimos con mucha atención, con mucho cariño, y también como conducción, como horizonte en muchas cuestiones que tienen que ver con la unidad, sobre todo, pero que es esto, dejar de ser, digamos, esto lo decía Juan Carlos en ese momento, y también fue algo que a nosotros nos quedó grabado a fuego, que era dejar de ser el movimiento obrero organizado para ser el movimiento de los trabajadores y de las trabajadoras. Y eso es lo que nosotros siempre intentamos hacer. También es cierto que nosotros lo podemos hacer porque representamos a este sector, porque estamos en este sindicato y porque tenemos esta realidad. O sea, no se puede, no en todas las organizaciones sindicales se puede hacer lo mismo. Y tampoco, digamos, tampoco es que hay que obligar, pero sí, digamos, esta pandemia y el futuro del trabajo, digamos, las nuevas formas, estos avances, digamos, cómo ha ido cambiando también el capitalismo, las formas de explotación y todo, que contaba muy bien la compañera cuando caracterizó la economía popular y el rol de esas trabajadoras y esos trabajadores, cómo generamos la ganancia, cómo generamos riqueza, no es de la misma manera que hace 100 años, por lo tanto las herramientas que hemos creado, que venimos creando las trabajadoras y los trabajadores, también las tenemos que ir adecuando a la realidad. Y la realidad es que cada vez hay más trabajadoras y trabajadores que no tienen los derechos que históricamente tenemos. Entonces, ¿cómo nuestras organizaciones sindicales se van adaptando a esas realidades? Y nosotros lo hemos hecho, y esto también lo dijo Daer en una actividad nuestra para el Día de la Familia, de la Trabajadora y el Trabajador Ladrillero, que nosotros incorporamos y representamos a las trabajadoras y trabajadores de la economía popular sin alterar el modelo sindical argentino. Y eso me parece que no es un dato menor, porque por ahí nos vamos en discusiones estériles que nos corren el eje en discusiones que no son las que tenemos que dar nosotros, que en realidad nos siembran, como hace siempre el enemigo, para que nosotros nos dividamos, y eso es, digamos, lo que nosotros no tenemos que dejar que pase. Digamos, el modelo sindical no es lo que tenemos que discutir, sobre todo cuando estamos en un contexto así, que siempre vamos a ir para atrás, del que venimos, digamos, de lo que venimos, de la pandemia del macrismo, sino que, digamos, adaptar las organizaciones a lo que está pasando, digamos, no cerrar los ojos, no mirar para otro lado y tratar de incorporar a todas y que los derechos lleguen a las trabajadoras y a los trabajadores, digamos, ese es el compromiso que nosotras y nosotros hemos asumido, y bueno, digamos, creo que en ese camino estamos, con dos grandes realidades distintas, porque acá también lo veo a Diego, que es el delegado de una fábrica de escarpín en el sur, en el norte de Santa Fe, y es un compañero joven y un compañero que asumió también una responsabilidad en la fábrica más importante de la provincia, una de las fábricas más importantes de la provincia, y está con compañeras también, que también es de Santa Fe, que es José, que es de una cooperativa. Y todos formamos parte de la misma organización, y todos venimos a las mismas formaciones y a las mismas capacitaciones, y todos tenemos las mismas reivindicaciones como trabajadores, digamos, y como trabajadoras. Eso me parece que por ahí es lo que puedo decir. Para nosotras no hay trabajadoras y trabajadores de primera, de segunda y de tercera, sino que ladrilleras y ladrilleros somos todos, y tenemos distintas necesidades y distintas realidades solamente.
Me parece que por ahora, no sé cómo vengo, creo que... Tenés 10 minutos más, pero si querés, cortamos acá y después dejamos para las preguntas, ¿te parece? Bueno, dale. Bueno, Dale. Anita, muchas gracias Bueno, gracias. por la intervención. Seguramente ya está viendo. Ojalá que se haya entendido algo, porque yo a veces me distraigo. Tenía unas cosas anotadas acá que obviamente no dije nada de eso, no seguí el cronograma que tenía. Bueno, después, en todo caso, la espontaneidad siempre suma mucho y después revisamos si hay algo más para agregar, hacemos una ronda más. Bien. Igual tenés muchas seguidoras y que te aplauden igual. Así que, gracias, Ana. Bueno, sí, es un gusto presentar a Pablo Comeglio, si es que necesita presentación. Pablo Comeglio es secretario administrativo del Sindicato Único de Empleados del Tabaco de la República Argentina. Gremio, yo recuerdo hace 26 años que me recibí de abogado, a los 25 y tengo 51, y recuerdo esa guía que fue el Sindicato del Tabaco, ¿no? No quiero nombrar solamente a Roberto Digón por fijar en una figura emblemática de lo que fue la Comisión Nacional de los 25, de lo que fue una línea estructural, política y sindical del sindicalismo argentino que vino a traer un aire de renovación, de pensamiento, y otros compañeros dirigentes. Entre ellos estaba Pablo. Los orígenes del CELO, del CEDEL, vieron ahí, con el advenimiento de la democracia, el renacer de las organizaciones sindicales, ¿no? Y Pablo, en esa estructura y en esa área de pensamiento, tuvo un rol destacado. Pero no se quedó con ese rol que le asignó el sindicalismo en ese momento, sino que con el correr del tiempo se acercó, militó, se acercó a las organizaciones populares, entendió los nuevos fenómenos, participó, como dijo Ana, participa en este nuevo CEL remozado de los 2000 y 2000 y pico. Y hoy participa en una experiencia que, desde mi punto de vista y el punto de vista de mucha gente, es la salida a este momento de diálogo de los sectores que representan el campo nacional y popular y que no solo son los sindicatos, sino son los pequeños empresarios, los empresarios nacionales, los movimientos populares, la iglesia, distintas religiones que están participando, entidades de la industria, del campo, comprometidas con un proyecto de país. Y a partir de esa realidad de este poliedro que nos habla el Papa, ¿no? De distintas caras que tienen que ser diferentes para enriquecerla, surgió un espacio que ha sacado pocos documentos, pero muy acertados. Y esa poca cantidad de documentos, hablábamos con Pablo el otro día, tiene que ver con el trabajo en profundidad de esos documentos y el logro de consensos que después puedan ser llevados a cabo en el tiempo. Conocedor del sindicalismo, conocedor de la economía popular, constructor de acuerdos sociales a través de la Mesa del Encuentro por el Trabajo y la Vida Digna, cuyo último documento
vamos a subir y les recomiendo, fue publicado en el mes de mayo después de muchos meses de trabajo. Bueno, gracias Pablo por haber aceptado estar acá. La palabra es tuya y bueno, la experiencia es muy importante. Vos me sugeriste hablar de este tema, pero no solo de este tema, sino de lo que quieras, tenés tiempo suficiente para hacerlo. Bueno, Juan Manuel, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Perfecto, perfecto, Pablo. Vos sabés que cuando me dijiste que era para un posgrado, un doctorado, yo digo, pensar que no pude recibirme las 3 carreras que inicié, que era abogacía en los 70, me tuve que ir porque era presidente del centro de estudiantes, hasta que cayeron en mi casa, me tuve que ir, o sea, saliendo, no estudié. Después estudié en los 80, ingreso nuevamente, digo, no, necesito recibirme, ¿viste?, en alguna carrera. Empiezo económicas en Loma de Zamora, dije, no me voy a meter en política como en los 70, ¿qué pasó? A los 6 meses ya habíamos organizado en económicas toda la juventud peronista, la juventud universitaria peronista, y lo hicimos en toda la Universidad de Lomas. Bueno, de ahí salieron compañeros como Mariotto, que terminó siendo vicegobernador, y otros compañeros que pasaron por el Estado en distintos puestos, senadores provinciales, bueno. Y bueno, después llegué al sindicato. Un día me dicen, yo no quería ser sindicalista, nunca tuve intención. Yo trabajaba en Nobleza Picardo, fábrica de cigarrillos. En verdad, el empleado que más ganaba, toda la empresa. Y un día me dice uno, che, tendrías que ser delegado, que me llevaron con Digón, y Digón me dice, mira, son delegados viejos, ya se están jubilando, necesitamos recambiar, vos que sabés de política, venir de la política, ¿por qué no haces un mandato de 2, 3 años? Y después si no querés hacer, digo, sí, a donde haga mandato de 2, 3 años, la empresa me vuela, sí. Bueno, pero me llenó la cabeza y elegí. Pensé 2 días y le dije, sí, voy. Bueno, no terminé mi primer mandato de delegado y llegué a la conducción nacional del sindicato como secretario administrativo, que estoy hasta ahora. Nunca quise ser nada más, o sea, no quise ser ni tesorero, ni de la obra social, ni secretario general, porque dije, yo soy esto y acá voy a estar siempre. Me tocó estar en la Secretaría de Relaciones Internacionales, que estaba Roberto en ese momento, y Roberto era vicepresidente del bloque de diputados, o sea que no la atendía, y me puse a atenderlo yo, y un día viene Ubaldini y dice, hay que ir a Asunción, porque Alfonsín va a firmar un tratado con el brasilero, que fue el principio del Mercosur. Bueno, entonces el Mercosur, veo que hay compañeros de la CTA, o sea, yo viví la CGT de Ubaldini todos juntos, la última CGT de unidad, Víctor de Genaro era el secretario de Juventud, muchísimos compañeros de mi edad, yo voy a cumplir 65 años. Llenábamos esa oficina con Víctor y hablábamos y discutíamos, y los sábados íbamos a comer con Saúl y a la CGT. Fue un momento muy lindo de la historia, muy, muy lindo para la formación. A mí, yo en ese momento joven, y fue una buena formación. Y para llegar al tema de la economía popular, o sea, la gente de mi edad, terminabas el secundario en los 70, vos presentabas un currículum en cualquier lado y entrabas, a la semana estabas trabajando. Yo quiero contar es una anécdota. Yo estaba en la puerta de mi casa tomando una chocolatada con una galletita. Pasa un muchacho que era contador, me dice, ¿qué estás haciendo acá? No, vos tenés que trabajar. Dice, ponete un saco, corbata, y me llevó a trabajar y empecé a trabajar ese día. O sea, Argentina año verde, pero así era. Y después me fui a otro trabajo y había trabajo. Todo el mundo trabajaba, los sábados nos juntábamos los pibes a comer al mediodía un asado, porque todos venían
empleado o eras obrero, lo que sea, pero todos nos juntábamos porque todos teníamos trabajo, y después íbamos a jugar al fútbol. Era otra historia, otra Argentina. Bueno, llegué al sindicato y yo le digo a Roberto, estaba estudiando, le digo, quiero estudiar. Me dice, ¿para qué vas a estudiar? Ya llegaste, me dice. Y nosotros teníamos el Centro de Estudios Laborales, Centro CEDEL, que el compañero Alborzati, qué sé yo, el chileno Rojas, que había sido vicepresidente de la CUT en la época de Allende, Héctor Gambarota, Omar Moreno, un montón de... Héctor Raudil. O sea, yo estaba con todos ellos, digo, me decía, quédate con ellos y que ellos te abran la cabeza. Y verdaderamente, como era el más joven del sindicato, me abrió la cabeza porque yo me dejaba que ellos me perforaran la cabeza con ideas, reuniones, y me llevó. Y además estar en el Mercosur tantos años, en la CGT también, o sea, la CGT de Relaciones Internacionales, viajar a Asia, viajar a otros lados, me abrió mucho la cabeza. Me abrió mucho la cabeza. También viví el proceso de ser una fábrica de 4.000 personas, Nobleza Picardo, y en la época del menemismo reducirla a 2.000. La tecnología llegó todo lo nuevo, lo que la tecnología no la podíamos parar de ninguna manera, tuvimos que adaptarnos. Hicimos muchos procesos adentro. Yo en un momento estábamos discutiendo un tema que a nadie le interesa, que es cómo se comercializaba el tabaco verde en el Mercosur. Bueno, fue una discusión bastante fuerte porque ahí estaba el proceso de acumulación de dinero de las empresas del Mercosur. Si era procesado o era verde, o sea que vos lo podías retirar de cualquier lado. Y bueno, me llevaban a una fábrica nueva de la Sousa Cruz, que es de la misma línea de Nobleza Picardo, y me mostraron una fábrica espectacular, moderna, y me dijeron, ¿no ves el futuro, Pablo? Y yo decía, acá no hay gente casi. Y dice, bueno, eso es lo que viene. Bueno, eso es lo que vino posteriormente. Máquinas modernas, como tener un Fiat 600 y pasabas a una Maserati, ¿viste? O sea, o a un Mercedes-Benz último modelo. O sea, no había comparación en las máquinas, se ahorraba un montón de trabajos intermedios. Y bueno, llegó eso, armamos cooperativas cuando vi eso, armamos cooperativas en la misma empresa para ver los muchachos que sigan haciendo trabajo terciarizado, ligados a la empresa. Algunos dieron su fruto, otros no, como todos se fueron yendo. Y bueno, eso es el proceso, bueno, como dijo Juan Manuel, o sea, estar con Roberto Digón en los 25 fue un proceso fabuloso en aquellos tiempos porque dio mucha sangre nueva al sindicalismo. Muchos compañeros que después fueron secretarios generales o tuvieron algo que ver en los sindicatos nacionales, tuvo que ver con la formación de los 25. Después del Congreso de Teatro San Martín, donde se divide ya el sindicalismo, bueno, ahí se divide todo, hasta los 25, todos se dividieron y cada uno tomó su parte y su rumbo. Yo, o sea, en esa etapa, en una etapa, o sea, me ligué, al turco no lo quería, entonces me ligué a lo que venía, que era el frepaso, lo que yo pensaba que podía ser una variante a lo que era el turco, o sea, la entrega de los capitales. Igual esto comienza en el 76 con la desaparición de los compañeros, pero también Martínez de Oz hizo destruir casi la industria nacional y quedó diezmada y bueno, se acabó el modelo de
de sustitución de importaciones. Ahí vino el deterioro de los términos de intercambio brutalmente. Me acuerdo cuando estudiaba económica, me mandaron a hacer un trabajo sobre el deterioro de los términos de intercambio en Argentina en los últimos 20 años, que me llevó todo un año casi. Poner cifra por cifra, agarrar, o sea, ir al Banco Central y ver todo eso. Me puso 10 la profesora y se lo llevó como, lo presentó y habrá ganado plata, porque es un trabajo de loco, de loco. Salía de trabajar y iba a hacer ese estudio, sacar esos datos. Eso, o sea, va transcurriendo y bueno, llegan los 90. Yo ya, o sea, estaba cerca, o sea, trabajábamos con el Chino Navarro en Lomas, yo soy de Lomas de Zamora, estábamos cercanos, éramos aliados. Y bueno, hasta que un día llegó Emilio, que venía como yo de la tendencia, o sea, tenemos la misma edad con Emilio, y se forma lo que es el movimiento Evita. Ellos eran el MT de Evita y bueno, ahí ya lo conozco a Luis, o sea, fuimos al CEL, estuvimos, o sea, tratando de ver lo que era en ese momento todo. Yo a Luis le tengo un aprecio infinito, porque me acuerdo cuando me dijo, che, Tomara me da este tema que es de ladrillero, yo digo, ¿no sabes lo que es eso? Es la podredumbre, digo, ¿sabes? Son todos explotadores los patrones. Digo, vas a tener un laburo, me dijo, digo, pero es un desafío, Luis. Me dijo, no, yo lo voy a aceptar. Y bueno, yo te ayudo, porque al principio digo, yo te ayudo todo lo que vos quieras, o sea. Y en verdad estoy muy orgulloso de él cada vez que yo por ahí le mandaba, porque lo veía por el Facebook, estoy acá, estoy allá, digo, vos te vas, cuídate la salud, cuídate porque se te va a reventar, loco, el corazón, la cabeza, de encontrarte con una realidad tan compleja como es los ladrilleros, es una cosa muy... Pero en verdad estoy muy orgulloso cuando a veces hacen la fiesta del Día del Trabajador Ladrillero y los veo que están ahí, se mueven y lo reconocen a Luis como su secretario general. Unos trabajadores que nunca tuvieron esa representación gremial, ese decir, este es mi dirigente. Yo realmente... Y con ladrillero, como lo habló Anita, hay como una dualidad, porque yo me acuerdo cuando se inició la CETEP. Me acuerdo que Emilio un día me llama, me dice, che, vamos a hacer eso. Y yo decía, y claro, mi cassette era de un trabajador formal, decía, pero a eso le falta delegado, le falta eso, la obra social, le falta, bueno. Gran parte, o sea, yo fui director de la Argentina Trabaja, en el gobierno de Cristina. Entonces yo veía mucho la relación de la economía popular que se venía, y yo decía, elijan delegados, muchachos, elijan delegados porque en última instancia la CETEP en ese momento, digo, va a ser la rama sindical de los movimientos sociales, o sea, no va a haber otra cosa que eso. Y entonces ahí van a ver quién estaba en la parte política, tu barrio, si vos pertenecías a la CETEP o no pertenecías a la CETEP. Pero bueno, esa fue una discusión interna. Pero yo siempre estaba con la posición de, digo, bueno, elijan delegados y trabajen. Y además, o sea, la CETEP no es solo el Evita, hay un montón de... La UTEP ahora, bueno, está Barrio del Pie, está la CCC, el MTE y la Dignidad, que estaba la compañera hablando al principio, y muchas más organizaciones, como 48 organizaciones. Así que ese proceso lo viví de los dos lados, o sea, estando como funcionario, la creación de la
cuando se empieza a visualizar lo que era la economía popular. Porque al principio te hablaban de economía popular y decían, no, es economía social. Y no era economía social. Economía social son las mutuales, las cooperativas de trabajo. Esto es economía, es algo nuevo. Lo que dice Francisco, o sea, es algo nuevo. Que se va a ir construyendo, porque todavía no se terminó de construir. Va a ir construyéndose. Mientras pelea y va para adelante. Porque los que no tienen nada, los que tienen menos, van para adelante. Los que tienen más, no pelean. Les puedo asegurar que tratan de que no les saquen las cosas, pero los que quieren ganar derecho van para adelante. Bueno, eso más o menos es el proceso que yo vi. En un momento, yo soy miembro de la CGT regional de Loma de Zamora. Bueno, nosotros acá, además, es la única CGT regional que tiene secretario de Economía Popular, el compañero Santos Alvarado de Ladrillero. ¿Por qué lo hicimos? Porque en la UTEP, o la CETEP en ese momento, cuando creamos el cargo, en la CGT regional, yo decía, o sea, la CGT regional nuestra de Lomas de Zamora es Lomas, Almirante Brón, Esteban Echeverría, Ezeiza, Presidente Perón y San Vicente. Van a venir los 6 y van a decir, quiero ser yo. Digo, ¿cómo lo resuelven? Bueno, lo hablé con el gringo, lo hablé con Gil Honorato y con Luis, y bueno, decidimos que fuera alguien del Ladrillero, que era del espacio, y que podía, si no iban a venir 6 queriendo tener la misma secretaría. Antes de tener ese problema, creamos la Secretaría Popular y lo pusimos a la gente del Ladrillero, a Santos Alvarado. Y un día me hablaron sobre Laudato Si. Viene el secretario del sindicato municipal de Ezeiza, tipo, che, le diste la Laudato Si, me lo da, bueno, empieza a leerlo y dice, ¿por qué no le hablas al obispo de Loma de Zamora? En ese momento era el que trataba así de ecológico, porque pensábamos que era una cuestión ecológica de entrada. Bueno, me lo ubicó un compañero y después me dice, mira, va a estar bautizando 300 pibes en el barrio obrero, bueno, en una plaza que no había un solo árbol, me comí todo el bautismo de los 300 pibes. Bueno, eran como las 8 de la noche, yo estaba de las 3 de la tarde, bueno, apareció, me dice, ¿querías hablar conmigo? Sí, bueno, ¿cómo te llamás, Pablo? Yo me llamo Jorge. Digo, mire, soy de la CGT, quisiera que usted dé Laudato Si por lo menos de entrada, después que mande a quien quiera, pero para que más la parte de juventud de los sindicatos puedan hablar, puedan entender esto, porque todo el mundo está hablando y no sabemos de qué se trata. Y me dice, bueno, dame el número, qué sé yo. El lunes me llama y dice, el martes puede venir. Bueno, dice, yo te ofrezco que hagamos la mesa del diálogo y encuentro. Bueno, lo empezamos a formar, el Parque Industrial de Bursaco, los comerciantes, movimientos sociales, la CGT, por supuesto, la CTA, todos hicimos el trabajo. Y después, un día me dice, ¿te parece hacerlo nacionalmente? Y bueno, ahí nos lanzamos a hacer lo que termina siendo hoy la mesa del encuentro por el trabajo y la vida digna, que fue una construcción de casi un año y pico, cuando comienza, o sea, cuando ganan la del 2017, nos encontramos con Miguel Acevedo de la UIA y Guillermo Moretti, presidente y vicepresidente de la UIA, y ya estaban muy preocupados por el esquema que se venía si Macri renovaba la elección. Bueno, después viene lo que sería la UTEP hoy, ¿no es cierto? En ese momento todavía no estaba formada, pero la UTEP hoy
hablan con Lugones. Después traemos a la Federación a la Confederación de Mutuales del país. Después vienen los movimientos sociales, después viene la CGT, viene la CTA, o sea, las dos CTA. Y bueno, ahí ya se armó un revuelo que termina el 13 de diciembre del 2018 haciendo una presentación frente a Monseñor Ojea, obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y Monseñor Lugones, un documento que tardamos 5 meses más o menos. Nos juntábamos, discutíamos, reuniones a las 8 de la mañana en la Universidad de Lanús, viniendo gente de todos lados. Te hablo todos estos personajes que de primera línea, bueno, discutiendo el documento, hasta que pudimos resumirlo y lo presentamos. Esa semana, presión del gobierno para que no vayan los empresarios, para que no vayan los sindicalistas, para que, bueno, pero se hizo largo. Eso se fue construyendo. Ahí después pasamos a Federico Feltes, que fue el primer compañero que hablamos en Entre Ríos, y se conformó la misma mesa en Entre Ríos. Moretti vino con empresarios, sindicalistas y movimientos sociales, y se armó la de Santa Fe. Y hace poco armamos la de Córdoba, donde está hasta la sociedad rural. O sea, el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, con Inagro, bueno, está la Federación Agraria con Inagro. Lo único que no está a nivel nacional es la sociedad rural, pero en Entre Ríos y en Córdoba sí está. Están ahí ellos participando. Y bueno, el tema es que la pandemia nos cortó de llano, porque justo cuando empezamos a armar la de Córdoba teníamos que regresar, y justo la otra semana se declaró la pandemia y ya no pudimos viajar más. Pero igual, hablando, fuimos juntando. En Córdoba está la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba, la gente de Río Cuarto, la gente de Jesús María, porque también Córdoba tiene sus vericuetos. Entonces pudimos meter a todos adentro. Están trabajando el tema de la hidrovía. Yo me acuerdo que me hablaban hace poco de hidrovía. Yo decía, hidrovía, Córdoba, ¿qué tiene que ver con el? Bueno, al final supe que el río Segundo llega hasta el Paraná, con sus derivaciones. Y bueno, ahora estamos armando ahí con gente de Incasur y la gente de Córdoba algo sobre la hidrovía, porque digo, yo no entiendo mucho, pero los que entienden parece que es una cosa fundamental para los años que vienen. Así que toda esta historia, todo lo que estoy contando, que es historia, a mí siempre, cuando llegué la primera vez a Brasil y fui a un congreso de la CUT, de la Central Única de Trabajadores de Brasil, que la creó Lula, yo me acuerdo que me mandaron a un congreso, me subieron, no sé, querían que hable. Yo no digo, contra estos tipos, ¿qué querés que le diga? Me estaban hablando sobre lo que ahora es los trabajadores terciarizados, ¿no es cierto? Y yo decía, ¿viste? En ese momento la CGT no tenía ninguna expresión sobre eso, nada. Así que agarré y dije, hice fa, y agarré y dije lo que pienso. Lo que pasa es que después salió en la CUT, después de los congresos, te arma un documento, un libro, un documento, y estaba ahí, dice, la CGT Argentina, me querían matar después el Escano, me acuerdo del Sin Fuerza. ¿Qué dijiste? Y dije lo que tenía que decir, lo que yo pensaba, si nadie hablaba sobre ese tema. Y la principal fuerza de la CUT era articulación. La principal agrupación dentro de la CUT era que es un tiempo de articulación en este país. A mí me dice, ¿vos sos dirigente? No, yo soy un articulador, le digo. ¿Por qué? Fui de todo, hasta estuve con Digón en Boca, justo con quien tuvimos, con este muchacho que dejó la presidencia. Bueno,
O sea que es largo. Yo digo, la articulación es lo que va a servir en este país. Ya no hay tiempo para que una fuerza se lleve todo. No hay tiempo para que una fuerza se lleve todo. Los lazos, o sea, esta experiencia de estar con los empresarios, con la gente del campo, charlar, o sea, yo soy un tipo muy sociable, voy a comer con los capos de Coninagro, con la Federación Agraria, y cuando lo llevo al gringo, viste, me lo piden al gringo para, che, tráelo para acá, tráelo para allá, bueno, pobre gringo, lo vamos a explotar. Y bueno, dice, cuidalo al gringo, que dice que lo van a explotar, dice, lo llevan para todos lados. Y yo creo que es un tema, lo de la economía popular y lo de la articulación, es porque hubo un momento que yo le conté a Juan Manuel el otro día, yo le dije, vos sabés que ese momento fue como que las brisas de la historia me pasaran por mi cara. Porque en un momento estábamos ahí con Gildo, una reunión, y digo, che, Gildo, ¿y si hacemos una reunión con la UIA? Y bueno, qué sé yo, con la UTEP, ¿no es cierto? Y lo llamo a Acevedo, le digo, mira, digo, Miguel, me parece que tendríamos que llevar a los movimientos sociales a hablar con vos y con la conducción de la UIA. Me parece bien, dice. ¿Cuándo? Fue un día a las 5 de la tarde, sin calor, los compañeros venían con pantaloncitos cortos. ¿Sabes lo que se entra en la UIA? Bueno, los primeros 40 minutos, todos los preconceptos de un lado y de otro se tiraron en la mesa sin nada. Yo pienso esto de ustedes piensan esto de nosotros. La reunión duró 3 horas. A las 3 horas te digo que fue... porque era una punta y una punta. El que crea trabajo y el que quiere trabajo, ¿no? O sea, la economía popular que también quiere tener trabajo. Bueno, al final quedaron acordando, o sea, se acordó cuestiones que están trabajando los movimientos sociales con la UIA, y las cosas que se decidió es que no es dame plata para hacer esto, sino dame logística para hacer esto, o dame conocimiento para hacer un proceso productivo. Ese momento para mí fue un momento importante. Yo le decía a Juan Manuel el otro día cuando me invitó para esto, para esta charla, yo le decía, eso es pavimentar futuro. Porque yo no sé si Miguel Acevedo se muere, yo me muero, todo, pero yo sé que los jóvenes, el día que se lanzó la UTEP en Ferro, fue el presidente de la UIA joven, fue Andrés Prieto, que es un abogado que se maneja todo el tema laboral. O sea, nunca ocurrió esto, nunca. Y además lo llaman al gringo para charlas o a Gildo. Y yo decía, esto es parte de lo que viene, no de que es una cuestión, o sea, de articulación. ¿Cómo articulás, cómo juntás esas partes de social, económica y política? ¿Cómo la vas juntando y la vas poniendo en la mesa? La mesa estas mesas que construimos van a seguir. Estamos casi en noviembre, yo creo que se va a lanzar la mesa del encuentro por el trabajo y la vida digna en la provincia de Buenos Aires. Porque las 4 entidades empresarias más importantes quieren hacerlo. Ya hablamos con los movimientos sociales, lo van a hacer, y la parte sindical también lo va a hacer. Yo creo que va a ser muy importante la provincia de Buenos Aires porque ya hay 4 o 5 mesas en distintos puntos de la provincia, y bueno, ya sumándose los empresarios a esto, yo decía, qué sé yo, en toda la provincia por lo menos hay 2 sindicatos que se repiten en las 134 distritos, que son los bancarios y los municipales. Ahí ya tenés una apertura a que estén, y después, por la característica de cada lugar, de cada región, entrarán los sindicatos que estén ahí. Esta experiencia, yo creo que algunos se lanzan a hacer otras mesas, todo, digo, pero
Esta es sin prisa pero sin pausa. De a poquito, construyendo. Hay 2 documentos, pero esos 2 documentos son, o sea, han sido aceptados por todas estas entidades. No es que el gobierno las llamó para decirle, no, estos son acuerdos entre sectores de la sociedad, política, civil y empresaria, movimientos sociales, que se ponen de acuerdo, porque para que salga un documento todo el mundo tiene que decir, ok. Por eso tardan 4 o 5 meses, pero yo le decía, la otra vez a Gildo, le digo, Gildo, esto, o sea, para hacer la Constitución Nacional tuvo que pasar el Tratado del Cuadrilátero y el Tratado de Pilar. Bueno, estos son pequeños cuadriláteros, tratados cuadriláteros, pilares chiquititos, pero que en el fondo yo creo que sí van a dar resultados. Y mucho más, hablando del tema de la economía popular, porque está presente, está ahí. No se evade. O sea, los otros sectores no lo evaden. Además, necesitan, o sea, este acuerdo en la provincia de Buenos Aires que va a haber para enderezar la mesa, todos los 4 entidades me dijeron, queremos que tengan los movimientos populares, Pablo. Queremos que tengan los movimientos, o sea, ya nadie puede desconocer la economía popular a través de sus movimientos, de estos movimientos sociales. Y es algo que yo digo, es como un tsunami, viene por abajo, pero va a salir. Hoy fue un día, yo veía en la televisión y veía lo de Echeverri, ni me acuerdo cómo se llama, y los compañeros de Guernica. Y bueno, tierra, techo y trabajo. Tierra, techo y trabajo, yo creo que a los que no son católicos o cristianos, pero hay que leer Evangelio Gaudium, hay que leer Laudato Si y hay que leer Fratelli Tutti. Pero viéndolo como una cuestión del camino a seguir, no como cristiano, sino estoy negándolo, porque inclusive en la mesa hay gente en llamamiento judío, hay gente de otras religiones, o sea, los evangélicos, o sea, no es que sea sectario solamente para... Ha sido iniciado por los laicos de la Iglesia Católica y terminó ahí. O sea, se amplió. Inclusive hace 2 semanas hicimos ¿cómo se llama? Como una especie de retiro, pero espiritual. Son los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, de los jesuitas. Y yo dije, cuando Lugone me dice, bueno, hagamos esto, porque yo le digo, tenemos que parar un poco, porque ¿viste? Hay que parar la pelota como Riquelme, que no se enojen los que no son de Boca. Digo, porque va a terminar mal esto. O sea, todo el mundo está yendo a todos lados y no vamos a hacer todo el ejercicio espiritual. Y yo pensaba, digo, bueno, somos 60 más o menos, ¿viste? En la mesa de WhatsApp, están representando a las instituciones. Digo, van a venir 15, 20, digamos como 50, y todo el mundo hablaba y todo el mundo metía. Bueno, son las alegrías que uno... Y en verdad fue muy, muy piola las conclusiones que llegamos al último año, que hicimos un Zoom donde estaban casi la mayoría de los compañeros que participan en la mesa. Eso es mi experiencia, o sea, no sé, de cuando lo conocí a Mujica, a Ricciardelli, en la época de los 69, 70, hasta ahora, yo siempre decía, yo tengo 3 certezas, ¿no? Y no soy, ¿cómo se llama? No soy Cristina, digo, 3 certezas. Primero supe que era de Boca, porque mi papá me llevó a la cancha y supe que era de Boca. Después supe que era católico o cristiano, porque vivían cerca de la iglesia, iba a la iglesia siempre. Y después supe que era peronista. Las 3 razones de mi vida que van hermanadas por la doctrina social de la iglesia, que al peronismo, al justicialismo, como lo quieras llamar, transversalmente lo llena.
Y bueno, además, qué sé yo otra vez lo fui a ver a Alexander Dugin, que es el geopolítico más importante que tiene Putin, y el tipo decía, mira, nosotros estamos releyendo comunidad organizada. O sea, y vamos, o sea, Putin quiere, o sea, quiere que todos estudien en las academias militares y demás, comunidad organizada. Y yo digo, nosotros lo tenemos acá y lo dejamos de lado. Porque mucha gente que ha ingresado, lo más grande, por ahí sí tuvimos la oportunidad de haber recibido todo ese bagaje, no de experiencia, sino de leer, de discutir, de formación de cuadros, que por ahí mucho no se dan en estos tiempos. Yo la otra vez agarré, pude conseguir 30 conducción política, 30 cosas, y lo agarré y dije, muchachos, ¿quién se pone a enseñar a los pibes más jóvenes cómo, por lo menos para saber de dónde salen y qué son? Porque la historia no comenzó con la llegada de Néstor. Néstor siempre decía, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio, somos peronistas. La historia comenzó antes, siempre comienza antes. Vos sos una continuación, una flecha lanzada en el espacio. Eso es lo que somos. Y discúlpenme si fui muy disperso, pero quise contar una historia. ¿Qué es esto? O sea, yo creo que la economía popular va a tener otros capítulos. Y tiene que terminar con una patria libre, justa y soberana. Si no termina así, seguirán otras generaciones hasta que termine eso. Porque digo, el peronismo va a terminar cuando sea una patria libre, justa y soberana. Y ahí vendrá otro movimiento, vendrán otros. Pero todavía ese objetivo no termina de cumplirse. Se cumplió, en el 76 se rompió, y después entre traiciones, egoísmos y el enemigo, por supuesto, del otro lado, terminamos no cumpliéndolo. Perdón si ofendí en algunas cosas que digo, pero es eso lo que yo viví y lo que puedo transmitir. Además, cuando era más joven hablaba mucho más, me gustaba hablar mucho más, y ahora me gusta hacer más que hablar. Pero bueno, te agradezco el haberme dado esta oportunidad. No, Pablo, muchas gracias. La verdad que nos ha dado una pincelada de historia, ¿no? De historia un poco tuya, que es la historia de algunas generaciones que siguen peleando por esa patria justa, libre y soberana, y que hoy se expresa en tierra, techo y trabajo. Porque como vos dijiste, nadie puede realizarse en una comunidad que no se realiza. Nadie puede quitar su hambre en un país donde hay gente que no come, y nadie puede disfrutar de la centralidad del trabajo donde hay un país donde la gente no puede tener la dignidad de acceder a un trabajo, ¿no? Bueno, ha sido una tarde de... Otra cosita más, ¿puedo? Sí, Pablo, por favor. La economía popular, cuando yo era joven pensaba que la juventud era lo mejor, o sea, era todo. Pensaba que no podíamos ser derrotados y fuimos aplastados. Pero la aparición del feminismo, yo quedaba medio machirulo, trato de ir rompiendo las barreras, pero el feminismo lo que viene es muy fuerte. Yo no sé si van a colocar en la escena todo lo que piensan las mujeres, pero van a avanzar de forma grande. Yo eso también lo quería decir, pero inclusive por las buenas o por las malas van a ser. O sea, yo
Eso también es una visión, una aparición nueva en la vida política, social, hasta económica, porque yo cuando tengo mucho Zoom con los empresarios, y bueno, las mujeres empresarias, o sea, como codean y quieren entrar y quieren estar, viste, arriba en todos lados. O sea, la lucha se lanzó en todos lados. En la parte empresaria, en los movimientos sociales, en los sindicatos, porque ahora todos los sindicatos que renueven tienen que tener la proporción con las mujeres, no es, viste, voy a meter una compañera en género y otro, no. Tiene que haber una proporción o te lo van a rebotar la constitución del coso. O sea, que por las buenas o por las malas van a empujar, y yo creo que también le va a dar una visión distinta. Porque la mujer tiene esa visión del poliedro, tiene más la visión de la mujer que del hombre. También eso quería hacer. Muchas gracias. Ahí festejaba Guadalupe Diate por las buenas o por las malas, ¿no? Pero es así. Bueno, tenemos 15 minutos, así que podemos hacer alguna reflexión, alguna repregunta. No sé si a Anita le quedó algo entre los papeles. Sí. Ahí a mí me quedaron cosas que justo tenían que ver con lo que estaba diciendo Pablo, que me anoté algunas cositas. Pero te las guardas un segundo, sí, para que no se me escape Pepe Peralta, que me pidió la palabra, y después te guardo los últimos minutos, Ana y a Pablo. Pepe. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeras, compañeros. Sí, es una pregunta a Pablo, digo, porque es muy interesante la charla. Bueno, yo pertenezco a la CTA y participamos de todo el proceso de la economía popular y de todo lo que viene haciendo la CT, la UTEP, digo, cercanos, la verdad, muy amigos y en mucha combinación. Pero quería hacerte una pregunta en este último tramo, cuando vos hablabas de los acuerdos con la UIA, con el sector empresario sobre todo, y que hubo inclusive acuerdos que se llevan adelante, digo que son procesos largos, pero que se llevan adelante. Y un poco preguntarte, digo, tu visión de que, si viste en el marco del acuerdo, qué estarían dispuestos los empresarios a resignar en su gran acumulación de ganancias que tuvieron los últimos tiempos, como para que se distribuya mejor la riqueza, porque hasta ahora, digo, todos los procesos de la economía popular, y por suerte que se ha ganado esta elección desde un partido más popular y nacional, digo, viene siendo bancado por el Estado o por la inserción con la garantía que dan tanto el sindicalismo como los movimientos sociales, como para discutir la inserción de la economía popular, que creo que es muy importante, pero hasta ahora el sector empresarial no se ha mostrado en ningún caso receptivo o dispuesto a resignar parte de su acumulación de ganancias, y por todo lo contrario, los grandes pools han tratado de seguir insistiendo o de no perder ningún tipo de privilegios. Entonces, como hubo todo este tipo de reuniones y como hubo avances, la pregunta era un poco si veías y cuál era la predisposición que tienen realmente como para que la distribución de la riqueza pueda llevar un poco más de justicia en lo social, ¿no? Era esa la pregunta. Mira, Pepe, lo que yo estaba contando de las mesas, o la reunión de la UIA con los movimientos sociales, quedaron acordados, son 5 o 6 lados donde la UIA va a ayudar, no de dinero, pero con los movimientos sociales, te digo. Ese es vocabulario que nunca se hablaron, nunca se dijeron nada, y ahora están coordinando trabajo. Viste, alguna vez o bebé y das el primer paso, gateás, das el primer paso, decís mamá, papá, bueno. Me parece que por eso yo te decía, el proceso yo no sé si yo lo voy a vivir.
Lo que sí sé es que se me ocurrió, qué sé yo, no voy a aparecer en ningún libro, ni ¿viste? En los diarios no van a hablar de mí, como dice la canción, no hablan de ti, no hablan de mí, pero yo estoy seguro de que eso se va a realizar. ¿Por qué? No por Acevedo, que tiene mi edad o más grande, pero sí por los pibes de la UIA joven que, qué sé yo, en la última reunión que dicen militancia empresarial, o sea, ya le pusieron una cosa distinta. Yo te puedo asegurar que este tema que yo te estoy diciendo, en 1 año, 2 años, se va a hacer a profundizar, porque ya vinieron a reuniones en distintos lados, se están juntando, algo se está gestando. Lo siento al respirar, como dice la canción, algo se está gestando. Yo no te digo. Lo de la provincia de Buenos Aires, yo sé que también va a ocurrir eso, tarde o temprano. O sea, nadie se hablaba. Nadie se hablaba. Cada uno iba por su lado. Si vos querés reconstruir esto, si querés reconstruir y salir de la pandemia, cuando se terminen las ATP y se termine el IFE, hermanito, esto es lo que es, él cayó la bomba atómica, porque nadie va a poder responder. Entonces, si vos no facilitás que se encuentren, que dialoguen, que por lo menos expresen 1 o 2 coincidencias, y a través de 1 o 2 coincidencias avance, es así. O sea, el capital y el trabajo, o sea, la marcha dice combatiendo el capital, pero en sí no es anticapital, es cómo me das la parte que me toca. ¿Entendés? O sea, no 50-50, por lo menos. Yo creo que de esta manera, no sé si en 1 año, en 2, en 5, en 10, pero estoy seguro que sí va a ser. Pero estoy seguro que sí va a ser. Porque los que dialogan tienen otra mentalidad. Yo a Miguel Acevedo, que es el presidente de la UIA, que me dice, hermano, él aceite, el aceite allá en Cuba, eso está en el 90%, el 95%. ¿Sabes cómo ganan? Pero dice, yo no me quiero ir de este país, podría vivir en cualquier lugar del mundo, pero me quedo acá. Y quiero que mis hijos se queden acá. Y estamos tratando de ver. Entonces el tipo cambió por todas las... Cuando termina de hacer una recorrida nacional, se junta con Monseñor Lugón y dice, hermano, hay que hacer algo, hay que juntarse con los demás sectores. Y ahí se empezaron a juntar todos, nos empezamos a juntar, nos poníamos de acuerdo, íbamos al CER abajo, ahí en Congreso, entrábamos que no estaban todas las sillas, de parados, tipos que eran empresarios. Y bueno, por lo menos, yo te digo, yo no lo vi antes. Y no fue que el gobierno nos dijo júntense. Y mirá que yo lo tengo al chino ahí en la secretaría, debajo de Cafiero, y le digo, mira, estamos construyendo esto, mirá. El gobierno no te llama. Y sigue llamando, se está equivocando, sigue llamando, viste, a EA, a todos los monstruos. Y vos tenés que hacer una alianza con las pymes, con los tipos, viste, que agarran de a 5 personas, a 6. Porque las pymes son las que te dan trabajo. El 75% o más las dan las pymes, no las dan las grandes empresas. Pablo, sí, perdón. articulando con esto para que después Ana diga algo. Guadalupe de Ate dice, bueno, manifiesta que hoy es un día complejo y triste por lo de Guernica, ¿no? Como pensaste vos y dijiste hace un rato. Y pregunta, esto va atado con esto, ¿no? ¿Qué debemos aportar desde el campo nacional y popular para mejorar la situación, para mejorar la comunicación con un gobierno que asume desde ahí, desde el peronismo, pero actúa como lamentablemente se actuó hoy y aclara que lo dice como peronista? Está muteado, Pablito. Te comento. Lo de Guernica está dentro de la diócesis de Loma de Zamora. El coordinador de la Pastoral Social tiene 32 años. Un cuadrazo, muchachos, un cuadrazo. Ayudó mucho a que la Roque y todo el ministerio todo el trabajo interministerial pudieran desembocar. Porque la iglesia tenía tierras, las dio en parte de un acuerdo. Ahí comenzó a desinflarse el
problema de Guernica. Tierra, techo y trabajo. O sea, por eso te digo, participó en la iglesia, este pibe está en la mesa nuestra nacional y está en la mesa de Loma de Zamora y armó 7 mesas. Este pibe, mismo compañero. Y participó, por ahí podía haber ido yo. Fue este pibe y verdaderamente cada vez me digo, son de esos líderes que van naciendo y lo vas viendo que van a explotar en poco tiempo. Pero la iglesia participó, tuvimos, porque en los primeros días, pobre Cuervo lo vapulearon mucho adentro de la toma, porque una toma es... Además hay que tener barro porque, y hay que tener aguante, porque en una toma es jodido. O sea, la más grande toma fue el campo Tongui acá en Loma de Zamora, en 30.000 personas. 30.000 personas. Yo me acuerdo que vino Alicia, vino Bernie, cuando no era de seguridad, sino estaba en el Ministerio de Desarrollo. 30.000 personas se habló. Porque estaba explotado. Es un campo que hacía años y años que estaba sobre el Camino Negro. Por supuesto que sí. Los bichos, viste, agarraron las casas, viste, los terrenos que dan sobre el Camino Negro, que tenés a 5 minutos en la capital federal. Vos salís de ahí, hicieron casa de 2 pisos, ¿entendés? O sea, todo ocurre en una toma. Lo que digo es que, bueno, pienso lo mismo que piensa Emilio y el movimiento y el UTEP. Me parece que hay que salir del cordón, del primer cordón y el segundo cordón y irse más para allá y construir pueblos o ciudades fuera de este cordón, porque no aguantas más. Vos ya no tenés casi más. O sea, Guernica es campo. Guernica es campo, como San Vicente. O sea, vos estás a 30 minutos, salís de Loma de Zamora y a los 20 minutos ya encontrás el campo. Y la gente se va a ir para allá. Lo haces ordenado por el Estado, o sea, ordenándolo, haciendo casas, haciendo servicios para esas casas, haciendo escuelas, haciendo pequeños hospitales. O sea, me parece un registro nacional de tierras. Bueno, el RENAVAP. Un registro nacional de tierras fiscales. Y claro, si no salís más de esto. No salís más. No salís más. O sea, todo tiene que poner, o sea, porque el tipo que... Ahí en Guernica lo que pasó es que había una parte de las hectáreas, no había dueño. ¿Viste? Nadie aparecía, nadie decía... Y se fueron ahí, después, ¿viste? Cuando va la primera oleada, después empiezan a ir. Y bueno, después terminó en eso. Después vienen los que quieren sacar provecho político de eso, provecho económico. Yo, por lo menos, lo que veo es eso. Pero me parece que el diálogo... yo creo que estas mesas, cuando se consoliden, o sea, tienen que participar de todos estos temas, porque ahí están todos. Y no solamente el sector tuyo, lo que querés defender como empresario, como movimiento social, como sindicato, como mutual, como lo que sea. O sea, me parece que tienen que ser una vía de soluciones. De soluciones. Si no, yo creo que estamos en un momento de quiebre. O nos caemos o salimos para adelante. Porque el odio llegó hasta el punto que necesitas, o sea, o lo bajás o es un odio total. Eso es lo que yo veo. Ni en los 70 había tanto odio. O sea, partida de la sociedad. Ni en los 70. Yo formé parte de los 70, yo pensaba que nos llevábamos un mundo por delante y ya lo dije. Perdimos muy mal. Y perdimos toda una generación de compañeros que por ahí hubiéramos estado con ellos vivos de otra manera. Porque formar todos esos cuadros costó mucho al país y costó mucho su desaparición. Por eso le digo, me parece que es un momento, y más, yo la veo a Guada, que es una piba joven, tienen que,
O sea, mira, cuando juntamos las 2 CTA en esta mesa, ¿viste? No se podían ver y sin embargo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hugo, Baradel, Cachorro, ¿viste? Están todos juntitos, todos, vamos todos juntos. El que no quiere decir las cosas, que no lo diga, pero estamos acá. Y eso es el logro de mucho tiempo, de mucha charla, de hablar, de un café, de una comida, bueno, es la construcción. Y quieras o no, si la iglesia está atrás, también es algo en Argentina poderoso, más allá de ciertos temas, es bastante poderoso. Y por eso también están los evangélicos, que es bastante poderoso en Argentina, está el llamamiento judío, o sea, están todo. Te digo, en esa mesa está todo, todo. Es imposible cuando comenzamos a hacer esa mesa que se pudiera o sea, poner a todos dentro de un mismo, o sea, sentarnos y hablar con todas las diferencias que podemos tener, pero llegar a un acuerdo cuando llegamos todos y levantamos la mano, te lo juro que es feliz. El compañero que arma todo se llama Pablo Narvaja, que es decano en la Universidad de Lanús. Y Pablo es el que se pone y me dice, estoy loco, me manda uno, me rebota el otro, bueno, hasta que terminas, que todo el mundo te dice que sí, digo, bueno, ahora lo podemos declarar, ¿entendés? O sea, se te mandan a todo, porque cuando estás bien, entonces te mandan cada institución si está bien, y bueno, ahí lo podemos hacer público, porque si no, son quisquillosos. Pablo, ¿le damos 3 minutos a Anita? ¿Podés en 3 minutos, Ana? ¿Lo que te quedó? Sí, no, sí, ya después de escuchar a Pablo ya no quiero decir nada, ¿qué voy a decir? Es como, no voy a ser tan atrevida. No, digamos, en el mismo sentido que estaba diciendo Pablo, y como mujer sindicalista tenía que hablar también de esto, digamos, hacer más hincapié, porque hay un ámbito de mujeres en el que nosotras también militamos y somos parte como organización sindical y también como representante de la CGT, dentro del colectivo, del espacio, de la intersindical, no tenemos nombre, mujeres sindicalistas, y ahí están las 2 CTA, la CGT, la Corriente Federal, y la UTEP, la CCC y Barrios de Pie. Y esto que planteaba Pablo de la irrupción del feminismo, entre comillas, tiene que ver con esto, digamos, con generar estos espacios que, como la mesa, que también tiene, nosotros formamos parte, Ladrillero forma parte también de la mesa, y somos militantes también de la unidad, entonces también obviamente por eso formamos parte, y ahí es donde se tienen que dar las discusiones estratégicas, lo que decía Pablo, de lo que decía también Guada, digamos, a raíz de lo que decía Guada de la vivienda, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo resolvemos el tema de la tierra? ¿Cómo resolvemos el tema del techo? ¿Cómo resolvemos el tema de los derechos del trabajo? Porque nosotros estamos convencidos que ninguna compañera, ningún compañero vive del aire, todos trabajamos. El tema, y esto lo hemos entendido muy bien en esta intersindical de mujeres, que trabajadoras somos todas, el tema es el acceso a los derechos, y ahí por ahí están esas cuestiones que desde el feminismo, con una lógica de construcción distinta, venimos también haciendo este camino y este aporte, pero que también, digamos, se junta con lo de la mesa. Por eso quería porque en la mesa que también conviven todas estas diferencias y sectores, pero que, digamos, lo que nos mueve es un país más igualitario, la dignidad del pueblo, trabajador, empresario y lo que sea, digamos, más allá de la dignidad de las personas, y eso es lo que, digamos, se refleja en esta construcción de la unidad, que capaz que nosotros tampoco veamos los resultados, pero seguro que hacemos un aporte para
para construir en este camino. Eso solamente. Bueno, Anita, muchas gracias. Marina se retiró hace un ratito, agradecerte a vos, Ana, también. Pablo, muchas gracias, queda mucha tarea pendiente. Bueno, hoy es un día, como decía Guada hace un rato, triste, pero yo creo que más que triste, a los que creemos en el campo nacional y popular, a los que nos decimos peronistas, yo creo que hoy más que tristeza tenemos que sentir bronca. Bronca por no haber sabido, y esa es una tarea pendiente, construir un país donde el techo, la tierra y el trabajo estén garantizados. Como peronistas, cuando vemos estas cosas, nos tiene que dar indignación, está bien, pero nos tiene que dar principalmente bronca, porque ese es el motor, que no es odio, que ese es el motor fundamental para seguir construyendo una patria, como dijo Pablo, justa, libre y soberana. Les agradezco a todos, la verdad que muy linda jornada del día de hoy, acá, muy positiva, muy aleccionadora de nuestros corazones y nuestras almas. Y bueno, nos vemos el jueves que viene. Gracias a todos y a todas. Gracias. Y bueno, gracias a los disertantes por haber estado. Muy bueno. Gracias. Chao, saludos. Saludos, Gracias a todos. Bueno. Chao. Gracias. Saludos, compañeros. Chao, hasta luego. Gracias. Ana, muy bueno, Pablo. Muchas gracias. Todos se escondieron ya bajo la noche eterna. Sé que el cosmos cuida a todos por